Por favor, tomamos asiento. Y mi apellido es como el de todo el mundo, español, o sea que no es el español. Bueno chicos, ahora vamos, hemos visto algo importante que yo ordeno mis charlas de esta manera porque antes de hablar sobre los procedimientos parlamentarios tenemos que hablar cómo funcionan los órganos del Parlamento, que es la Comisión Permanente, el Consejo Electivo, Pleno, la Junta de Portavoces, las comisiones. Entonces, sabiendo cómo funcionan los órganos del Parlamento, podemos entender perfectamente ahora cómo funcionan los procedimientos parlamentarios y los mecanismos de control. Entonces, ahora sí tenemos un orden y un conocimiento de cómo es nuestro Congreso. Entonces, vamos a hablar sobre los procedimientos parlamentarios en el Perú, aquí, que son todos los procesos decisionales, son las decisiones que toman los parlamentarios, ¿no?, realizados por la representación nacional en los órganos parlamentarios. ¿Cuáles son los órganos parlamentarios? Cuando se presenta un proyecto de ley, ¿va a dónde? A comisiones, luego va al Consejo Electivo, luego va al Pleno, ¿no? Luego cuando vamos a Palacio, si lo observa, regresa, eso, vamos a ver todo este procedimiento acá. Entonces, son los órganos decisionales que se toman en los órganos parlamentarios dentro del marco de la Constitución, las leyes y el reglamento del Congreso. ¿Cuál es nuestra ley orgánica? Toda institución pública tiene una ley orgánica que rige el procedimiento de esa institución. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que regula todos los ministerios, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Nuestra ley orgánica cuál es? El reglamento del Congreso. Es una ley que es nuestra ley orgánica, tiene fuerza de ley orgánica. ¿Por qué? Porque para aprobarla o modificarla se requiere mayoría calificada. ¿Cuánto es la mayoría calificada? ¿Se acuerdan? ¿68? No, ese es 3/5. 3/5. La mayoría calificada o absoluta es 66. 66. Es mitad más 1 del número legal de miembros, ¿ok? Esa es la mayoría calificada siempre. Lo que pasa es que la prensa mezcla el concepto de mayoría calificada y a 78 le llaman mayoría calificada, o a 87 para una vacancia o una elección de un miembro del tribunal dice que es 87 una mayoría absoluta. No, mayoría calificada o absoluta es 66, ¿no? Una mayoría especial es 87, como la de 78 en los 3/5, dependiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas rigen nuestros procedimientos? Nuestra ley orgánica, que es el reglamento del Congreso, ¿ok? Y obviamente la Constitución, que tiene un capítulo especial del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, perdón, que es la que también rige ciertos parámetros que nos da el marco general. El específico es nuestra ley orgánica. El marco general lo impone la ley de leyes, que es la Constitución. Para los que no son abogados, el sistema jurídico en el Perú es como una pirámide, que se le llama la pirámide de Kelsen, que la ley más importante, ¿cuál es? La Constitución. Sobre ella nace todo lo demás. No puede haber una ley que vaya contra la Constitución, ¿no? Todo tiene que regirse primero en ella, la Constitución, y después de eso viene toda la jerarquía jurídica que hay, todo el marco legal. ¿Okay? ¿Qué comprenden estas decisiones, estos acuerdos que hay? Los pedidos de información que hacen los parlamentarios, los debates, importantes de estos procedimientos, porque si no, no sería parlamento. Mejor somos una mesa de partes o un ministerio, ¿no? Los debates son importantes porque eso ayuda ¿a qué? A los acuerdos y decisiones, ¿no? Si no hay debate, no puede haber un acuerdo o una decisión porque no se expresaron las ideas, no se sabe qué cosa se está votando. Eso es importante. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad de estos procedimientos parlamentarios? Desarrollan las funciones del Congreso produciendo ¿qué cosa? ¿Qué producimos? Normas o proyectos de ley, informes, nombramientos, por ejemplo, al presidente del BCR y al subpresidente de banca, ¿no? Ratificaciones, ¿no? A estos dos, elecciones, miembros del tribunal, directores del BCR, ¿no? Defensor del pueblo, ¿no? Y sanciones políticas. ¿Como qué? Como las acusaciones, las suspensiones, las inhabilitaciones, ¿no? Eso es lo que genera justamente esta toma de decisiones dentro del Parlamento.
Este es el marco conceptual de lo que son los procedimientos parlamentarios. Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las reglas y principios para la toma de decisiones dentro de nuestro Congreso? ¿Cuáles son las reglas de debate? Las reglas de debate las impone nuestro reglamento del Congreso en los artículos 54 y 55, que nos establece cómo tienen que debatirse ciertos temas, la ley de presupuesto, cuando vienen los ministros a contarnos cuál es su plan de gobierno. En fin, ahí están todas las reglas de debate. El Congreso es sumamente ordenado, a pesar que la prensa nos destruye. El Congreso es una entidad muy protocolar y muy ordenada. Todo tiene pautas, todo tiene un seguimiento, todo tiene formas. Por eso que el señor Cerrón decía, ¿no?, que para él fue todo un mundo distinto, porque el Congreso es lleno de formas y procedimientos, ¿no? Entonces, esto de acá, todo está específicamente detallado en el reglamento, y muchas de las reglas de debate están en los artículos 54 y 55, que sería bueno que les dieran una miradita y que los leyeran. Ahora, ¿cuáles son los principios para la toma de decisiones dentro del Parlamento? Toma de decisiones son las votaciones de los acuerdos, que siempre son en mayoría o unanimidad, ¿no?, que puede ser a favor o en contra. Unanimidad es cuando todos votan a favor o en contra. Mayoría es cuando un grupo vota de una manera y una minoría vota de otra forma. Cuando se discuten los dictámenes en las comisiones ordinarias, cuando se discute un proyecto, la toma de decisiones puede ser mayoría y unanimidad. Cuando es mayoría y minorías, los que votaron en contra, si quieren, no es obligatorio, pueden hacer un dictamen en minoría. Esto se ve mucho, sobre todo en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, la ley de presupuesto es la ley más importante que aprueba el Congreso. Y por lo general, los que votan en contra de la ley de presupuesto siempre presentan un dictamen en minoría, que puede ser uno o varios. Si hay 4 que votaron en contra, los 4 pueden presentar cada uno su dictamen o un dictamen donde firman los 4. Cuando comienzan a retirar sus firmas del dictamen en mayoría y comienzan a firmar el de minoría y equipara los votos, entonces no hay toma de decisiones y regresa todo a condiciones. Cuando el de minoría supera al otro, podría convertirse en mayoría, ¿okay? Entonces son ciertas reglas que están determinadas en nuestra ley orgánica, que es nuestro reglamento del Congreso. Ahora, las votaciones, ¿cómo son en el Congreso? Todas son públicas, salvo una. ¿Se acuerdan cuál es esta votación secreta? Exacto, la elección de la mesa directiva. Después, todas las votaciones son públicas, ¿para qué? Para que la ciudadanía sepa cómo votan sus parlamentarios. Esa es la razón principal por la cual las votaciones son públicas, como ocurre en casi todos los congresos del mundo. Las votaciones siempre son públicas a través de un tablero, ¿no? Y las votaciones secretas, solo en nuestro caso, es solamente para la elección de mesa directiva. Ahora bien, ¿qué instrumentos se usan en el procedimiento parlamentario? ¿Qué cosas usamos en el procedimiento parlamentario? Primero, las proposiciones de ley o de resolución legislativa, que son los proyectos que presentan los parlamentarios, ¿no?, que tienen una fórmula legal. Luego están las mociones de orden del día, que son como llamadas de atención que hace el Congreso al Poder Ejecutivo, o expresiones de llamada de atención o expresiones que hace el Parlamento, por ejemplo, de rechazo a una declaración de un embajador o de un presidente de otro país, o mociones de pesar o saludos que se hacen por los aniversarios de diferentes distritos, provincias o departamentos. ¿Okay? Luego están los pedidos de información, importantísimos dentro de nuestros procedimientos parlamentarios, porque es parte de la interacción entre el parlamentario y el ciudadano. Acuérdense que los congresistas son los intermediarios entre sociedad y Estado. Y en esta intermediación están las gestiones que hacen los congresistas. Una de esas son los pedidos de información que hace el parlamentario, el ministro o alcalde o presidente regional: infórmeme cómo va el desarrollo de tal presupuesto, cómo van las obras tal. No pedidos de información para que le diga al juez cómo va el juicio de tal persona. Eso ya es tráfico de influencias, eso es un delito. O un pedido de información para que le diga por qué no han contratado a tal persona. Eso tampoco es tráfico de influencias, hay que tener cuidado.
son sobre temas generales, sobre temas comunales, grupales, regionales, distritales, ¿ok? Son para beneficio de la población, no para un caso particular, que también está en el Código de Ética. Los casos particulares no los pueden ver los parlamentarios porque pueden ser denunciados penalmente por tráfico de influencia y encima ahora no tienen inmunidad, o sea, es peligrosísimo, ¿ok? Otro de nuestros instrumentos en los procedimientos son los dictámenes. El dictamen es el estudio final de ¿qué? De un proyecto de ley, ¿ok? Importantísimo. Y los informes es todo lo que hacen las demás comisiones que no sean ordinarias, que no sea estudio de proyectos de ley. Estos son nuestros instrumentos. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de procedimientos parlamentarios tenemos dentro de nuestro sistema jurídico o nuestro sistema congresal? Son tres. El procedimiento legislativo, el de control político y los procedimientos especiales. ¿No? Vamos a desarrollar uno por uno. ¿Cuál es nuestro procedimiento legislativo? Vamos a la siguiente, por favor. Nuestros procedimientos legislativos son todas esas fases secuenciales de órgano en órgano, ¿no? Que sigue la iniciativa legislativa, o sea, el proyecto de ley o de resolución legislativa, es decir, comisiones, consejo electivo, pleno, etcétera, ¿no? Entonces, con la finalidad de producir ¿qué cosa? Leyes en nuestro sistema político. Comprende la presentación del proyecto, del proyecto o de la iniciativa legislativa, el debate vital, sin debate no hay nada, ¿no? La modificatoria cuando haya, porque a veces se aprueba tal como está el proyecto, pero por lo general en el debate surgen nuevas ideas y modificaciones a los proyectos, ¿no? La aprobación de las iniciativas legislativas de diferente orden y jerarquía. Vamos a la siguiente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos productos que tenemos dentro de esta pirámide jerárquica de las leyes que tenemos dentro del Congreso? Tenemos primero las leyes ordinarias, que son las leyes comunes que se aprueban con mayoría simple, que las puede aprobar el Pleno y cuando el Pleno le preste este poder de aprobar leyes, lo puede ver la Comisión Permanente, que en el término real se llama delegación de facultades legislativas, que hace el Pleno a la Comisión Permanente. Entonces, que son leyes proyectos de leyes ordinarias que se aprueban con mayorías simples. Mayoría simple es mayoría de votos a favor. No mitad más uno, ojo, porque también pueden haber abstenciones. ¿De acuerdo? Si hay, por ejemplo, 30 miembros, pueden votar, por ejemplo, 12 a favor, 8 en contra y el resto hacen abstenciones. No es la mitad más uno, 12 o 10, sino es la mayoría de votos a favor. ¿Okay? Pero hay una fórmula. Si los votos en contra superan a los votos a favor, está rechazado. Si las abstenciones son mayores que los votos a favor y los votos en contra, no hay decisión. ¿Ok? Hay que volver a votar. Son formulitas que han salido en el transcurso del tiempo y que han sido aprobadas estas fórmulas por el Consejo Electivo. Luego tenemos en este orden, que no está en orden jerárquico, sino digamos todo lo que tenemos, las leyes de reforma constitucional que deberían estar arriba de la pirámide. Para reformar la Constitución, para modificarla en términos coloquial, porque el término correcto es reformar la Constitución, hay dos maneras. Una es con mayoría calificada. ¿Cuánto es la mayoría calificada? ¿Se acuerdan? 66 votos. ¿Ok? Pero además de aprobarla con 66 votos, requiere una consulta popular, un referéndum. Pero como el referéndum es sumamente oneroso para el país, es muy caro, cuesta mínimo 800 millones de soles, entonces se evita esta fórmula de cambiar la Constitución por la siguiente, que es la aprobación de la reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Puede ser la primera, la segunda o la segunda y después la primera. Pero tiene que ser sucesivas las legislaturas. ¿Ok? Pero con más de los 2/3, con un número superior, como dice el artículo 206 de la Constitución, un número superior a los 2/3 del número legal de congresistas. ¿Cuáles son los 2/3? 86.5, pero como no podemos cortar a un parlamentario por la mitad, a pesar de que muchos quisieran hacerlo, ¿no? Entonces es 87 el número superior. ¿Okay? Debería ser 88, pero estamos usando como 87 votos como mínimo para poder aprobar una reforma constitucional. Entonces, pero en 2 legislaturas ordinarias. Por ejemplo, han aprobado la bicameralidad en la legislatura anterior.
en esta que viene, que se inicia el 1 de marzo, tienen que someter a votación esta segunda votación. Porque si no, como ha pasado con varios proyectos de reforma, si no la ponen a aprobación, se va al archivo, porque tiene que ser sucesivas. ¿Ok? Sí. ¿Por qué usted saca 800 millones? 800 millones si fuera una unidad del Oriente, ¿a qué se refiere? No, 800 millones cuesta un referéndum, como una elección, porque hay que mandar hasta en las cédulas, la propaganda, hay que mandarla por todo el país, hay que contratar gente, todo eso, locales, personales. El costo logístico cuesta eso. Ese es su precio real. Aproximado. Por favor. Mínimo 800. Por favor, se le pide a los que van a hacer uso de las palabras, levanten la mano y se les pasará el micro. Claro. Pero estamos acá, el tema medio informal, porque es una conversación interesante, que es bueno que la sepamos. Por eso es que los parlamentos, eso es lo que no tiene la ciudadanía, no, que consulten a todo el mundo, pero es carísimo. Por eso que el Congreso lo que trata de hacer es aprobar las reformas en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Ok? Además, así es la otra fórmula que te plantea la misma Constitución, está en el último artículo de la Constitución, que es el 206. Luego, otra de los productos que tenemos son las leyes orgánicas. Lo que yo les decía, la ley orgánica es la ley que regula el funcionamiento de una entidad determinada, un poder del Estado o una entidad autónoma. Por ejemplo, el poder legislativo, nuestro reglamento, el poder ejecutivo, la LOPE, la famosa LOPE, la ley orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, cada uno tiene su ley orgánica, ¿no? Entonces, estas requieren una aprobación especial con una mayoría calificada. Esta es una ley, tiene una jerarquía un poco mayor que una ley ordinaria. Luego están las leyes presupuestales, ¿no?, y financieras, que tienen un procedimiento especial. Se los cuento. ¿Me quieren hacer una pregunta por ahí? No, se los cuento cómo funciona, porque, como cultura general, porque además sepan, ¿no? El Poder Ejecutivo presenta la propuesta del proyecto de presupuesto como máximo el 30 de agosto. A más tardar el 30 de agosto está presentado, y siempre nos friegan, porque el 30 de agosto, que es feriado, tenemos que estar aquí en el Congreso para recibir la ley de presupuesto. Porque no la presentan el 29, sino el 30. Entonces hay que venir el 30 a recibir la ley de presupuesto al Congreso, ¿no? Una vez que ingresa la ley de presupuesto, el presidente del Congreso tiene que convocar a una sesión del Pleno especial, es una sesión especial, para que venga al Congreso el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, solo ellos dos, ¿no?, para que le digan al Congreso de qué trata su ley de presupuesto. Solamente hay la exposición de ellos dos y un debate de 20 minutos por bancada, que pueden reducir el tiempo, que lo establece el reglamento en las leyes de debate que están entre 54, creo, 55, ¿no? Y una vez que termina ese debate, se van los ministros y ahí no hay votación de nada. Este proyecto ejecutivo es enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Y ahí comienza el gran debate nacional. A esta comisión, que hace secciones dentro del Congreso y descentralizadas, van todos los ministros, todos los alcaldes, todos los gobernadores regionales, todos los titulares de los pliegos de las entidades del Estado, vienen acá al Congreso a pelear su pliego de egresos, ¿no? ¿Quién denme más plata? Porque el presupuesto es de este tamaño y no puede ser más grande que eso. Y eso es lo que se pelean para que suba y baje, ¿no?, y aumente y todo eso. Nosotros, que tenemos corona, los del Congreso, a Dios gracias, aprobamos nuestro presupuesto no en el Pleno, sino en el Consejo Electivo. Ahí nos salvamos, ¿no? Y una vez que la comisión de presupuesto debate, tiene que presentar su dictamen a más tardar el 15 de noviembre. Porque una vez que se presenta el debate el 15 de noviembre, entonces ahí se cita a Pleno y tiene que sustentar el presidente de la Comisión de Presupuesto el dictamen en mayoría. El año pasado o el anteaño fue la primera vez que se presentó por unanimidad, ¿no?
siempre, todo el análisis ha sido por mayoría, y luego los que están en minoría hablan el mismo tiempo que le dieron al de mayoría, sustentan sus dictámenes. Y de ahí se cita, es el único momento en que hablan titulares de pliegos que no sean ministros. En el pleno Congreso pueden hablar solamente congresistas y ministros, nadie más. Y en el debate de la ley de presupuesto hablan, además de los ministros, habla el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, habla el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Reinier-P no, solo el del jurado, que habla por los tres. ¿Okay? Luego habla el presidente del Tribunal Constitucional, habla el defensor del pueblo, y para de contar, ya nadie más. Solo hablan ellos. El Contralor no habla, por él habla el Ministro de Economía. ¿Okay? Después hablan, una vez que termina ese gran debate que dura todo un día, desde muy temprano hasta la 1 de la mañana, se cita al día siguiente para el gran debate de la ley de presupuesto, donde hablan los 130. El plazo máximo que pueden hablar cada parlamentario es de 5 minutos, como dice el reglamento. Entonces, si ustedes multiplican 5 por 130, nos da 11 horas de debate. ¿Qué es más o menos lo que dura? O más, porque a eso hay que agregarle las interrupciones, que son 1 minuto por interrupción, máximo 2 interrupciones por orador. Entonces estamos hablando del 2 por 130, es un debate inmenso. Y una vez que se debate este dictamen, el presidente del Consejo de Ministros tiene que ver si acepta o no el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Casi siempre creo, ha aceptado el dictamen, porque lo hacen en coordinación con el presidente de la comisión. O sea, el ministro de Economía está en todo momento y coordinan cómo se va aprobando la ley de presupuesto. Una vez que acepta el dictamen, entonces se vota, y de ahí hay que hacer la autógrafa, y la autógrafa de ley, o sea, el proyecto aprobado con sus modificaciones, lo tiene que firmar el presidente y el vice. Si no lo firma el primer vice, lo firma el segundo o el tercero. Tienen que ir siempre con la firma un vicepresidente. Se envía a Palacio de Gobierno a más tardar el 30 de noviembre. Y siempre lo enviamos a las 11 de la noche, 11:30, 11:40 de la noche. Llega la autógrafa a Palacio de Gobierno. Si nos pasamos el plazo y llegamos al 1 de diciembre, entonces entra en vigencia el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, y el que aprobamos nosotros va al archivo. Por eso es muy importante que lo presentemos antes del 30 de noviembre. Alguna vez me han preguntado, ¿y qué pasó cuando Vizcarra cerró el Congreso? ¿Qué presupuesto fue el que entró en vigencia? El que presentó el Poder Ejecutivo el 30 de agosto. ¿Okay? Porque no lo llegó a aprobar nunca el Congreso, porque lo cerraron antes de tiempo, ¿no? Entonces, ese es el que entra en vigencia. Luego tenemos las leyes autoritativas de legislación delegada. Cuando el Poder Ejecutivo nos pide que el Congreso le preste el poder de aprobar leyes, ¿ya? Entonces el Congreso, si quiere se lo da, si quiere no, tiene que ser con materia fija, y el tiempo lo pone el Congreso. El Poder Ejecutivo puede decir, dámelo por 5 años, pero el Poder Ejecutivo, el Congreso determina cuánto tiempo. Ahora bien, el Poder Ejecutivo no hace leyes. Cuando el Congreso le delega facultades para que legisle, lo hace a través de decretos legislativos. No decreto ley, el decreto ley es el que emite un gobierno de facto, una dictadura. ¿Okay? Cuando es un gobierno constitucional y el Congreso le presta el poder de hacer leyes, el Poder Ejecutivo legisla sobre decretos leyes, que tampoco es un cheque en blanco. Tiene que venir aquí al Congreso para que el Congreso lo revise. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita. Luego están las leyes de amnistía. Hay una diferencia entre amnistía e indulto. El indulto es un derecho, es una prerrogativa que tiene el presidente de la República, y es a una persona. La amnistía perdona el delito o la falta o lo que se haya cometido, y esto beneficia a un grupo de personas. Entonces, la amnistía es a un hecho que beneficia a un grupo, el indulto es a una persona. ¿Ok? Esta es la diferencia entre una y otra. Luego están las leyes demarcatorias, que solo lo puede presentar el Poder Ejecutivo al Congreso,
¿no? Y con eso las aprueba, que son para las creaciones o correcciones de límites distritales, provinciales o departamentales. Flaco, no le hagas nada acá a la chica, no seas así. Una pregunta, país. Sí. Las leyes marcatorias solamente se presentan por iniciativa del gobierno Del Ejecutivo. no Nada puede ser más. por iniciativa de la... No, si va por iniciativa del Parlamento, del Congreso, la van a observar y esa vaya al archivo. No hay iniciativa del Congreso. ¿Ok? Y luego están las resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas son un poquito menos que una ley, pero tienen fuerza de ley. Y son de varios tipos. Por ejemplo, cuando el presidente de la República quiere salir del país o cruzar la frontera, le tiene que dar permiso el Congreso, el primer poder del Estado. Por eso es el primer poder del Estado. Porque el jefe de todos, el presidente de la República, no puede salir del país si es que el Congreso no lo autoriza. Si no, cae en el inciso B del artículo 113, que es vacancia presidencial. ¿Ok? Les cuento una anécdota. Ollanta, el cosito, se fue a Corea, a un viaje oficial, Corea, no sé qué sitio, Corea, ¿no? Y de regreso tuvo que hacer una escala en París. Y él era amigo en ese tiempo del presidente de Francia, que no me acuerdo cómo se llama, François... No, Mediterráneo era el siguiente. El siguiente, el anterior a este, exactamente. El anterior a este. Y paró en Francia y no tenía permiso para Francia, pero tenía que pagar Francia para combustible y varias cosas más. Él no tenía que bajar del avión, pero tenía que estar en el avión 3 horas. Entonces le dio hambre y se fue a visitar a su amigo, el presidente de Francia. Bien ocurrente. Cuando se enteraron en el Congreso, abrió Troya, casi lo vacan. Y el Congreso fue benévolo en este momento, le hizo un favor y Cancillería tuvo que correr con una resolución suprema pidiendo una ampliación del permiso presidencial. Y se tuvo que reunir de emergencia el Congreso para aprobar este permiso presidencial. Imagínense. Lo iban a vacar, ya les cortaban la cabeza al cosito, pero le salvaron la vida de milagro, por hambriento. El chino se fue a Japón. No, pero ahí no se fue a Japón, ahí renunció, pero por fax, ¿no? Ahí eso fue otro tema. Así entendí. Ahí eso ya fue otro tema. Y cuando viaja nuestro presidente Pedro Castillo al Ecuador, se acabó la gasolina, de tal manera que quería que rapidito nos llegue a Perú. ¿Qué tuvo que hacer? Irse en su cochecito, no que pasar la frontera para que Sí, llegue. claro, es que así es. ¿No? Así es, porque el permiso es por un tiempo determinado, con agenda, no es para que tú vayas a hacer lo que te dé la gana. No, tú tienes que decir para qué vas. Por un tiempo determinado y a sitios específicos. ¿Okay? Y si no, te van a... Y si el avión nos dice tiene, ¿cómo se llama? Desperfectos. Bueno, pues entonces Cancillería tiene que hacer lo que hizo con Ollanta, inmediatamente. Porque puede pasar, hay casos fortuitos, puede pasar, pero el Congreso tiene que autorizar. ¿Ok? Así funciona. No solamente nuestro Congreso. Esto es un tema generalizado entre muchos países democráticos. ¿Ok? Luego tenemos, otra de las resoluciones legislativas, por ejemplo, es, hola Rubia, otra de las resoluciones legislativas que tenemos en el Congreso son la autorización para ingreso de tropas extranjeras. Cuando vienen tropas extranjeras a hacer ejercicios militares al Perú, pero vienen con armamento, con metralletas, tanques, aviones, barcos, submarinos, vienen con armamento, tienen que autorizarlo el Congreso. Cuando vienen sin armamento para un curso, vienen con resolución ministerial. Pero si es con armamento, el Congreso tiene que autorizarlo. Si no, no pueden entrar. Y el Congreso, así como ha rechazado permisos de salida de presidentes, de varios, no solamente de Castillo, también ha rechazado algunas veces ingreso de tropas extranjeras. Una vez me acuerdo, ya estaba por entrar a 200 millas un barco inglés y no lo dejaron pasar y el barco tuvo que darse la vuelta y regresarse a Inglaterra. Y el Congreso no aprobó el ingreso.
Así de fácil. Luego tenemos como otras resoluciones legislativas las pensiones de gracia, son por resoluciones legislativas. La elección de los funcionarios que ya hemos visto por resolución legislativa, igual que las designaciones del Contralor y las ratificaciones del presidente del BCR y del superintendente, también son por resolución legislativa. Las sanciones son por resolución legislativa. La modificación del reglamento, que es nuestra ley orgánica, también es por resolución legislativa del Congreso y no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, porque es nuestro reglamento. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué otra resolución tenemos? No, y esas son todas las que hay. Entonces, y la última. Cuando el gobierno del Perú firma tratados, convenios o acuerdos internacionales, lo tienen que ratificar los gobiernos de los que han firmado ese convenio. En este caso, el Perú tiene que ratificar los convenios. Si el gobierno del Perú no ratifica un convenio, entonces no puede entrar claro. No se ejecuta. No se puede ejecutar el convenio, gracias, a veces mi Alzheimer me gana. ¿Ya? No se puede ejecutar el convenio si es que el Congreso no ratifica así. Y ojo, si bien es cierto, los convenios, acuerdos o tratados internacionales requieren solo mayoría simple, es el único que no lo puede ver la Comisión Permanente, porque aquí es claro la Constitución que dice que lo tiene que aprobar el Pleno. ¿Okay? Todas las demás resoluciones las puede ver el Pleno o la Comisión Permanente, excepto los convenios, y eso sí lo tiene que hacer el Congreso. No, igual. Si es un convenio entre ambos países, lo tienen que aprobar ambos congresos. El del país. Y si no lo aprueban los dos países, o los 3 o los 50 países, no entra en vigencia el convenio. Así funciona. ¿Ya? Este programa fue uno que ha dado la vuelta por todos lados, que lo hice hace mucho tiempo. Es el recorrido, ojo, esto, sobre todo los que somos abogados, esto no nos enseñan en ninguna universidad. A los abogados nos enseñan cómo aplicar la ley, pero jamás nos enseñaron cómo se hace la ley. Entonces, hoy día vamos a aprender el seguimiento de una ley y después vamos a ver cómo se hace una ley. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa en nuestro país? En primer lugar está ahí el presidente de la República. El presidente de la República además es el único, ojo, que puede presentar proyectos de ley que generan gasto al Estado. No más, nadie más puede presentar. Y aquí está ocurriendo algo, y lo digo como autocrítica, mire, yo tengo acá mucho tiempo y he visto muchos parlamentos, más de 10. Primera vez que veo que el Congreso está aprobando, hasta por insistencia, proyectos de ley con iniciativa legislativa. Esto es una barbaridad. Si ustedes trabajan con parlamentarios en despachos, no hagamos esto. Esto es una barbaridad. Estamos dejando muy mal al Parlamento. Somos el primer poder del Estado, pero tenemos una regla básica. No se pueden aprobar proyectos que generan gasto. Solo los tiene que presentar el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Pero no Dina Boluarte solita, yo Dina presento mi proyecto. Lo tienen que aprobar el Consejo de Ministros y con la firma del Premier y del Presidente recién ahí presentan el proyecto de ley. ¿Ok? Debajo de él estamos los congresistas. Pero a través de quién presentan los congresistas, de sus grupos parlamentarios, ¿no? Sin iniciativa de gasto, sobre cualquier tema, pero que no gaste. Debajo de él están ahora los poderes del Estado y las entidades autónomas, pero solamente en los temas que a ellos les competen, no sobre cualquier cosa, sobre su tema, ¿no? El Poder Judicial solo sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público sobre el Ministerio Público y así, ¿no? Pero igualito, el Tribunal Constitucional se presenta un proyecto de ley sobre el Tribunal, tiene que estar aprobado por la Sala Plena, igual por la Sala Plena del Poder Judicial, por los miembros de la Corte Suprema, de los fiscales supremos, igual. El único que está liberado de esa Sala Plena es el Defensor del Pueblo, porque es solo uno. Entonces, él solito sí puede presentar proyectos de ley. Debajo de él están los gobiernos regionales y locales, pero tiene que estar aprobado por el Consejo Regional o por el Consejo Municipal. Y tiene que adjuntar el acta de aprobación, pero sobre su tema. Y ojo, siempre que no genere gasto. Debajo de él están los colegios profesionales, aprobados por su directiva o, de acuerdo como digan sus estatutos, por una asamblea de agremiados. Y sobre su tema.
Luego, ¿y quiénes están debajo de ellos? Nosotros, los ciudadanos. ¿Ok? También podemos presentar proyectos de ley, pero tenemos que juntar firmas. Y sí les pido que apunten una ley importante para que la revisen, la ley 26.300, que es la de iniciativa ciudadana, de participación y la iniciativa ciudadana. ¿Qué nos dice esta ley? Que si los ciudadanos queremos presentar un proyecto de ley, pueden ser sobre 3 puntos, que solo esta prerrogativa la tiene el Congreso, el Poder Ejecutivo y los ciudadanos, que es sobre reforma constitucional, ¿no? Sobre cualquier otro tema que no genere gasto, ¿no? Pero tiene que juntar firmas. ¿Cuántas firmas nos dice la ley? El 0.3% de la población electoral nacional. ¿Cuántos electores tiene el país? Más o menos 25 millones de electores según el INEI. A eso hay que sacarle el 0.3% y nos da aproximadamente 75.000 firmas, ¿no? Y así ya pueden presentar el proyecto de ley. Una vez que cualquiera de los que están en la margen izquierda presenta su proyecto de ley, esto ingresa a una comisión como mínimo y como máximo a 2 comisiones. Y lo que yo les decía, la comisión tiene, en teoría, lo que tú me habías preguntado, 30 días útiles para presentar su dictamen. En teoría, eso no se cumple nunca. ¿Ok? Y la comisión puede tomar 2 decisiones, o hacer un dictamen favorable o hacer un dictamen negativo. Si es negativo, ¿a dónde va? Al archivo. Ahí muere el proyecto. Si es favorable, puede ser por mayoría o por unanimidad. Los que votan en contra, si quieren, no es obligatorio, pueden presentar sus dictámenes en minoría. ¿Por qué es importante a veces el dictamen en minoría? Lo que ocurre en algunos proyectos de ley. Porque cuando está en debate el dictamen en mayoría, si este se rechaza, entonces entra el debate ¿cuál? El de minoría. Y hemos tenido algunos casos de que se aprobó el de minoría y se rechazó el de mayoría y el de minoría se convirtió en ley. ¿Ok? Porque, ¿cuál es la diferencia también entre unanimidad y mayoría? Cuando entra al pleno de debate, ¿qué nos dicen las reglas del debate? Cuando un dictamen es aprobado por unanimidad, entonces, cuando va al pleno, ¿cómo funciona el debate en el pleno? Habla el presidente de la comisión los 10 minutos que tiene, o 5 dependiendo de lo que diga la mesa, y el debate general es solamente 2 minutos por bancada, para que el vocero de la bancada o alguien designado por la bancada diga por qué votaron a favor. Porque si ya en la comisión, donde están todos los grupos parlamentarios representados, votaron a favor, entonces ya no es necesario un debate profundo en el pleno. Salvo que la Junta de Portavoces defina, o el Consejo Directivo defina una regla de juego diferente. Pero ya, si no es así, que es la mayoría de los casos, entonces solamente se discute 2 minutos por bancada. En cambio, cuando es un dictamen en mayoría, entonces el tiempo lo determina el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces, ¿no? Entonces, una vez que la comisión lo dictaminó, entonces hay que publicarlo en el portal del Congreso por 7 días, como mínimo. Ya les conté por qué, las 2 razones por las cuales se publica. Una vez que esto ya está publicado, recién ahí va el Consejo Directivo, se ingresa en la agenda del Pleno, y en el Pleno se tiene que discutir y votar 2 veces. ¿Cuál es la idea de la doble votación? La idea del legislador, cuando hizo la doble votación, era justamente para emular la doble cámara. Yo soy bicameralista, entiendo el tema perfectamente. Entonces, la idea de la doble votación es y entre la primera y segunda votación tiene que pasar también 7 días como mínimo, o una semana, ¿no? Entonces, la idea de la doble votación es para que el parlamentario reflexione sobre su primera votación y vea si ratifica su voto o modifican el proyecto o se dan cuenta que es una barbaridad el proyecto y lo mandan al archivo. ¿Ok? ¿Y por qué se da esto? Porque a veces la presión mediática o la presión ciudadana es muy fuerte, o la tensión política del momento hace que muchas veces se aprueben los proyectos de manera rápida. Entonces no hay un tiempo de reflexión. Y justamente esta doble votación hace que el parlamentario pueda ver si es que ratifica su voto o lo mejora o modifica el proyecto, ¿no? Ahora, con la última modificación, una de las últimas modificaciones que tuvo el reglamento del Congreso, para exonerar esta doble votación la tiene que hacer
solo el Pleno, antes era la Junta de Portavoces, ahora no, ahora es el Pleno del Congreso y le pueden exonerar, pero con las 3/5 partes del total de miembros, es decir, con 78 votos. Si consigue 78 votos, se exonera la doble votación. Se evita esta reflexión. Y no todo pasa porque hay proyectos que se aprueban con las justas, ¿no? En la primera votación, entonces ya no lo someten a la segunda votación porque si no la van a rechazar. Y tiene que pasar tus 7 días. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se votó las 2 veces, se elabora la autógrafa y se envía al Poder Ejecutivo, la última parte de aquí. Y el presidente de la República tiene 15 días hábiles, según la Constitución y el reglamento, para que tome una de estas 3 decisiones. La primera y la mejor es que promulgue el proyecto, promulgue la autógrafa. Ahí se convierte en ley y sale publicada en el Diario Oficial del Perú. Y rige, como casi todas las leyes, al día siguiente de su publicación. Digo casi todas porque hay muchas que rigen, de acuerdo a lo que, por ejemplo, la ley del presupuesto rige a partir del primer día útil, a partir del 1 de enero del siguiente año, ¿no? Pero la mayoría de leyes rige a partir del día siguiente de su publicación. Segunda alternativa, el presidente de la República recibe la autógrafa y no está de acuerdo con lo que el Congreso aprobó. Entonces ejerce su derecho de veto y nos devuelve la autógrafa. Aquí en el Perú se llama observación de la ley. Y nos tiene que mandar con un oficio donde nos diga por qué la observan y la alternativa de proyecto que ellos quieren en esta observación. Puede ser una observación a todo el proyecto o a un determinado artículo, ¿ok? Entonces regresa al Congreso y de ahí nos vamos a ir a la figura de abajo. Pero antes de ir a la figura de abajo vamos a la tercera alternativa. El presidente de la República deja que pasen los 15 días útiles y no lo observa ni la promulga. Entonces, ¿qué pasa con la autógrafa? No puede caer en el limbo. ¿Quién la promulga? Nuestro presidente del Congreso. ¿Ok? Y entonces, ahí el presidente del Congreso la promulga y le envía al Ejecutivo para que le ponga el número de la ley y se publique en el peruano. Nos vamos a la figurita de abajo. El proyecto, una vez que ha sido observado, que nos ha jalado las orejas del presidente, entonces esto va a las comisiones que estudiaron el asunto. Y ahí la comisión puede tomar 2 alternativas. O hace un dictamen favorable o hace un dictamen negativo. Si es negativo, ¿a dónde va? Al archivo. ¿Ok? Pero si es favorable, puede tener una de estas 3 alternativas. O insiste, o se allana, o hace un texto nuevo. ¿Qué significa insistencia? Que el Congreso no acepta la observación del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, lo aprueba, pero tiene que aprobarlo con mayoría calificada, o sea, 66 votos. ¿Okay? ¿Quién lo promulga? Nuestro presidente de la República, porque si no estoy de acuerdo con lo que me dijo el presidente, no tiene sentido que se lo envíe a él, lo promulgo yo. Segunda alternativa, allanamiento. El Congreso de la República agacha la cabeza y acepta el jalón de orejas. Y dice, Ejecutivo, tenías razón, nos equivocamos. Eso va al pleno del Congreso y se aprueba con mayoría simple, no con mayoría calificada. ¿Quién promulga? También nuestro presidente del Congreso. Porque si ya acepté su corrección, no tiene sentido que se lo vuelva a enviar. Entonces lo promulgamos nosotros. Tercera alternativa, texto nuevo. Nos dimos cuenta que antes de enviarlo al presidente de la República, había una coma que le cambiaba el fondo del asunto, o una palabra, o 50 artículos. Eso nuevo, que no conoció el presidente de la República, que de repente hubiera evitado la observación, hace que yo tenga que volver a enviarle la autógrafa al presidente de la República para que la promulgue. Y aquí en el pueblo yo me acuerdo de 2 casos de autógrafa de ley que fueron 5 veces al Ejecutivo. La aprobamos nosotros, iba allá, regresaba, era un ping-pong, ¿no? Y a la 5ª vez, un caso fue el archivo y el otro se promulgó. Una fue la Ley General de los Bomberos, que a la 5ª vez el Congreso insistió y se convirtió en ley. En cambio, el primer proyecto de la Ley de Protección a los Animales que presentó Marta Chávez, a la 5ª vez se cansaron y la mandaron al archivo. Tuvieron que esperar un año siguiente, porque cuando el proyecto es rechazado, al siguiente año se puede volver a presentar el mismo proyecto o con modificación. Entonces lo presentaron al siguiente año y ahí recién se convirtió en ley esta Ley de Protección a los Animales. Entonces, esto que no nos enseñan las universidades es el proceso de la aprobación de una ley. Como ustedes ven, no es fácil. No es rápido ni simple.
A pesar de que a veces han habido momentos en que se han aprobado temas en un solo día, cuando se han exonerado de todo por la urgencia del tema. Pero por lo general esto puede demorar un promedio de 3 meses más o menos. Doctor, una preguntita. Hay un proyecto de ley, ejemplo, el cobro de las grandes empresas tributarias que le deben al Estado. Está en el archivo. Pero nosotros queremos retomar ese proyecto. ¿Ya pasó un año? Tiene que pasar un año todavía. Sí. Tiene que pasar un año, pero se puede volver a hacer con el mismo nombre del proyecto o modificar. A ver, ahí por favor. A gusto del cliente. Después del año puede presentar lo mismo o lo modificas algo. Ya. Ya va a tener otro número, Ya. porque es un nuevo proyecto que estás Lo presentando. vuelven a rechazar el próximo año. Así es. Y el próximo año, y el próximo año. Porque es el nuevo gobierno. Claro, así funciona. No, y cuando hay un cambio de gobierno, todo va al archivo. Lo que se hace es, se actualizan proyectos de ley. Lo puede ser el autor o una bancada con firmas, como si fuera un nuevo proyecto, que es lo que ha pasado en este periodo, por ejemplo, ¿no? Si es un proyecto que viene del Ejecutivo, lo tiene que actualizar el Ejecutivo. Si es un proyecto que viene del Tribunal, por ejemplo, lo tiene que actualizar el Tribunal, el autor, ¿no? O si son los parlamentarios y ya no están los autores, con firmas. Si la bancada tiene más de 6 miembros, 6 firmas, así. Pero tiene que pasar un año. Entonces, este es todo nuestro procedimiento legislativo. Interesante porque lo conocemos. Vamos a la siguiente. ¿Dónde estamos? No, una menos. Ahí. Ahora vamos a hablar algo que a la prensa le desagrada mucho y también al Poder Ejecutivo, que es el control político. Claro, a nadie le gusta que lo controlen. Entonces, al Poder Ejecutivo menos le gusta que el Congreso esté detrás de los talones controlando lo que hace. Entonces, el control político, que es una función importantísima de todos los parlamentos del mundo, son todos los actos realizados por el Parlamento destinados a producir, miren qué importante, legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y honestidad en el manejo de los recursos públicos, o sea, de la plata, ¿no? Y en el ejercicio del poder político y administrativo de nuestro sistema político. Entonces, esa supervisión, como yo les decía en Cristiano, del uso de los fondos públicos y el desarrollo del control administrativo y político que hacen las demás entidades del Estado. Tienen que hacer las cosas de acuerdo a la Constitución y la ley, no se pueden ceder, no pueden hacer lo que les dé la gana. Porque si no, ahí el Congreso va a estar pisándole los talones, porque es lo que le toca al Congreso. No, vamos a la siguiente. Y aquí están todos los productos que tenemos en el Parlamento Nacional, en nuestro Parlamento, de control político. En primer lugar está la investidura. ¿Qué es la investidura? No es que le van a poner un vestido nuevo a todos, sino es cuando viene un nuevo gabinete, cuando el Presidente de la República elige un nuevo gabinete, este gabinete viene completito al Parlamento a decirnos, este es mi plan de gobierno, ¿ok? Y este plan de gobierno, una vez que hay el debate, el Presidente del Consejo de Ministros le dice, Congreso, te pido a ti el voto de confianza. Es otro de los mecanismos que tenemos. Así que apruébeme mi voto de confianza. El Congreso, luego de un debate, ve si le da o no el voto de confianza. Si se lo da, el Congreso se convierte en corresponsable de ese plan de gobierno, porque está de acuerdo con ello y se lo ha aprobado. Es como cuando un jefe le firma un informe de uno de los miembros de su oficina, entonces está aceptando, se está haciendo responsable de ese informe que ha presentado. ¿Ok? Y vuelto a hacer el Congreso se hace responsable de este plan de gobierno. Entonces, cuando le da el voto de confianza, entonces está atrás chequeando que los ministros cumplan con lo que han prometido. Por eso son las invitaciones a cada rato a las comisiones y al pleno, las interpelaciones, porque tiene que hacer lo que ofreció. Si no, el Congreso está atrás. Es parte de su trabajo. Pero si no le da el voto de confianza, ¿qué pasa? Lo censura. Le dice, no te doy el voto de confianza y ese gabinete se tiene que ir. Tiene 72 horas para dejar el cargo y el Presidente de la República tiene que elegir otro gabinete. ¿Qué pasa cuando el Congreso censura 2 gabinetes? Exacto. El Presidente de la República puede, lo que dice la Constitución, puede, no tiene, sino puede, claro. Obviamente lo hacen porque está hasta acá del Parlamento que le cierra su gabinete.
pero lo que dice la Constitución es puede cerrar el Congreso. ¿Y qué cosa funciona cuando el Congreso se cierra? La comisión permanente, este pleno chiquito. Se queda hasta que los ciudadanos elijamos un nuevo parlamento para que terminen el periodo que faltaba. Como pasó en el tiempo de Vizcarra, ¿se acuerdan? Que elegimos un Congreso que duró solamente año, 3 meses. Igualito. ¿Ya? Entonces ahí los congresistas cuando elijan su comisión tienen que ver dónde. Por eso es que todos quieren estar en la comisión permanente, obviamente. Porque si cierran el Congreso, entonces se van todos menos los titulares. Los suplentes también se van a su casa. Solo quedan los mismos titulares de la comisión permanente. ¿Ok? Y solo tienen una función de control. Nada más. No pueden legislar, no pueden hacer nada. Función de control. Pueden citar a un ministro para que informe. No pueden interpelarlo, por la interpelación solo le corresponde al Pleno del Congreso. Esta comisión permanente de ahorita tampoco puede interpelar. Me han llamado varias veces a preguntarme, ¿podemos interpelar? No. Por eso es que en el tablero, cuando hay las votaciones, no aparece en verde ni en rojo, no aparece la comisión permanente. Es que la comisión permanente no tiene tablero electrónico. Claro. Esta mano alzada, es votación nominal. Claro. Hay varios tipos de votaciones. La votación electrónica, que es la que conocemos todos, y la votación nominal. Cuando el tablero falla, que nos ha pasado varias veces, entonces existe la nominal, que se llama 1 por 1 y tiene que decir en el micro el sentido de su voto, para que quede grabado, porque la votación es pública. ¿Ok? Entonces ahí dicen sí, no o abstención. La otra manera es mano alzada, pero eso son para votaciones sencillas de mociones de salud o de pesar, ¿no? o exoneraciones de la aprobación del acta. Me han preguntado muchas veces, ¿por qué exoneramos la aprobación del acta al final de las comisiones o del Pleno del Congreso? Porque si no se exonera la aprobación del acta, no se puede ejecutar nada hasta la sesión siguiente en que se tiene que aprobar el acta. Por eso es que para que las cosas se ejecuten en el momento, se exonera la aprobación del acta para que se ejecuten lo aprobado en la sesión. Si no, hay que esperar hasta la sesión siguiente para que se apruebe el acta y ahí recién se pueden ejecutar los actos, las cosas. ¿Ok? Entonces, nos tenemos quedado en la investidura, voto de confianza, Congreso corresponsable de ese plan de gobierno. Si no es así, entonces está la censura y se produce el cierre del Congreso cuando se censuran 2 gabinetes. ¿Cómo se llama ese tiempo en que se cierra el Congreso y se elige un nuevo parlamento? Se llama interregno. ¿Ya? Interregno es el tiempo en que se cierra el Congreso hasta que se elige un nuevo parlamento. Aquí solo interregno con G. ¿Ya? Aquí solo funciona la comisión permanente y tiene una función de control. Luego están, otra de nuestras figuras, de nuestros mecanismos, es la invitación a los ministros a informar. Cuando los ministros, cuando ocurre cualquier cosa o no cumplan con su plan de gobierno, el Congreso cita, además lo citan a cada rato porque él es el responsable político, ¿no? de su sector y también de los actos del presidente. Entonces vienen los ministros a cada rato al Congreso a informar al Congreso sobre sus actos o sobre lo que están haciendo. A veces nos presentan proyectos de ley que no lo entendemos, citamos al ministro para que nos explique de qué se trata su proyecto. Porque eso ocurre en las comisiones ordinarias y en el Pleno del Congreso. Bueno, y también en las otras comisiones. Luego está la estación de preguntas. Esta es una figura muy importante, un mecanismo de control muy importante que se copió esto de los congresos europeos, que ya no se usa. Y según el reglamento de distribución se hace una vez al mes. ¿Cómo funciona esto? Que cada parlamentario hace una pregunta al Poder Ejecutivo. Entonces, se juntan las 130 preguntas y se separa por sectores, educación, transporte, vivienda, etc. Y se citan los ministros que han sido preguntados al Pleno del Congreso. Y se comienza a leer la pregunta, el ministro responde la pregunta, luego hay una repregunta del parlamentario y el ministro, si tiene la respuesta, la responde y si no, tiene que mandar la respuesta por escrito en un plazo de 7 días. Esto sirve para bajar tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, por eso se creó este mecanismo de control. Y ayuda muchísimo porque resuelve un montón de inquietudes que tienen los parlamentarios y baja tensiones. No sé por qué no la están usando los parlamentarios, es un tema político, pero debería usarse justamente para este tipo de
de bajar tensiones y que haya una mejor relación entre el legislativo y el ejecutivo. Luego tenemos los pedidos de información que les expliqué que sirven para justamente la interacción entre congresistas y ciudadanos, ¿no? En esta intermediación que hay. Luego tenemos las investigaciones, las comisiones de investigaciones de investigadoras. Cuando hay un hecho de trascendencia nacional, a través de una moción de orden del día se crea la comisión investigadora por un plazo determinado para que investigue el hecho. Luego están la acusación constitucional, que ya le conté más o menos cómo funciona el procedimiento y quiénes son los que pueden ser acusados constitucionalmente. Y luego está el control que ejerce el Congreso sobre la legislación delegada, los decretos de urgencia y los convenios. Es decir, cuando el Congreso le presta al Poder Ejecutivo este poder de hacer leyes, que lo hace a través de decretos legislativos, no le da un cheque en blanco, allá haz lo que te dé la gana. No, señor. Estos decretos legislativos los tienen que enviar aquí al Congreso para que vaya primero a la Comisión de Constitución y segundo, dependiendo de qué tema sea, va a la comisión de la competencia que tenga, ¿no? ¿Y qué tienen que ver aquí estas comisiones? Si es que este decreto legislativo se ajusta al pedido de delegación, si se cumplió con el plazo y si está de acuerdo a la Constitución. Acuérdense que no puede haber nada que vaya contra la Constitución. Acuérdense de la pirámide de Kelsen, la Constitución primero y debajo de ella todo lo demás. Entonces, cuando esto ocurra, si es que hay algo que no esté bien, el Pleno del Congreso, solamente el Pleno, no la Comisión Permanente, puede modificar el decreto legislativo, puede derogarlo o puede decir que está bien y que continúa su vigencia. ¿Ok? Igual ocurre con los decretos de urgencia. Solo se pueden presentar decretos de urgencia para temas económicos o financieros, como dice el artículo 118 de la Constitución. No sé en qué inciso, no me acuerdo, ¿no? Entonces, solo sobre temas económicos y financieros, y si sobre otro tema, la Comisión de Constitución puede pedir la derogatoria de ese decreto de urgencia, lo aprueba el Pleno y eso se deroga. Igual pasa con los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Si el Congreso no lo ratifica, no entra en vigencia. ¿Ok? Entonces, miren qué importante función tiene el Parlamento. Y luego nos vamos al último procedimiento, que son los procedimientos especiales, ¿no? Que son los diferentes mecanismos implementados en las instancias parlamentarias, instancias parlamentarias, Pleno, Comisión Permanente. Esas son las dos instancias, dependiendo de qué tipo de funcionario sea, ¿no? A efecto de producir representación política, el Congreso los designa o los elige, ¿no? Para producir representación política, legitimidad de las decisiones políticas internas y externas, renovaciones y acciones de vigilancia. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí ¿quiénes son? Como yo les había dicho, el Pleno escoge entre ciudadanos al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a 3 directores de los 7 que tiene el BCR. En cambio, la Comisión Permanente, este Pleno chiquito, no elige, sino decide en base al candidato, un candidato, no terna, eso es un invento de la prensa. Nos envía solo un candidato, el presidente de la República, para designar al Contralor, ¿no? O ratificar al presidente del BCR y al superintendente. Y les cuento una anécdota. En el segundo gobierno de Alan, muy solícito él, nos envía una candidata para Contralora. Y resulta que la Contralora no tuvo mejor idea que falsificar un título. Una cosa es loco. La Contralora, que se encarga de ver que todo vaya de acuerdo a ley. Entonces la Comisión Permanente, que nombra una subcomisión para evaluar este currículum, se dio cuenta y obviamente devolvió la candidata y obviamente también lo mandó a la Procuraduría. No sé cómo terminó ese caso. Alan, muy solícito, el finado, nos envía un segundo candidato. Tenía muy buen currículum, pero no reunía todos los requisitos que exigía su ley orgánica. Devolvimos al segundo candidato y nos vuelve a enviar el bendito Alan, el tercer candidato. Y ese fue Curi. ¿Se acuerdan del Contralor Curi antes de Nelson Chac? Bueno, antes de Nelson Chac estuvo Alarcón, que fue destituido, y antes de Alarcón fue Nelson, el Contralor Curi,
que no tiene nada que ver con Alex Curi, que se escriben diferente por si acaso, pero se pronuncian igual. Ya. Y este Curi fue a la tercera fue la vencida y la Comisión Permanente ya lo pudo ratificar. ¿Ok? Y así como los ratifica, los designa o los nombra, también los puede remover. Y también recibe el Congreso informes del Defensor del Pueblo. El Congreso le delega, le pide, la Comisión Permanente o el Pleno le pide informes al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo está obligado a venir al Parlamento a dar su informe. Además que tiene que hacer un informe, una vez al año viene el Defensor a decirnos lo que ha hecho en su año. Entonces ya lo tendremos aquí a nuestro querido Defensor, que además es amigo personal, viendo este pata, a que venga acá a darnos el informe anual de su gestión. ¿Ok? Y ahora, ya que conocieron cómo está organizado el Congreso y cómo son nuestros procedimientos parlamentarios, vamos a la última parte de la charla que me habían pedido, que es, no sé si quieren que se la dé, yo creo que sí, todavía tenemos tiempo, cómo se hace un proyecto de ley. Lo hago rapidito, ya porque ya hemos entendido todo. Vamos al proyecto de ley, mi querido amigo. Esto sí lo tenemos más o menos rápido, ¿ya? Vamos a hacerlo. Tratar de demorarnos unos 20 minutos, ¿está bien? ¿Aguantan 20 minutos, chicos? Sí. Les dije que los iba a aburrir. Sí. Los había amenazado, ¿eh? Los había amenazado. Sí, doctor. Ya estamos. Vamos a ponerlo ahí. Ya está. ¿Cómo se hace un proyecto de ley? Primero, vamos a la primera. ¿Qué entendemos por una ley? He puesto un concepto bastante simple, no es el que nos enseña en la universidad porque es muy complejo. Acuérdense que a nosotros los abogados nos encanta complicar las cosas, ¿no? La ley son los productos privilegiados del Parlamento, porque es lo más importante que aprueba el Parlamento, ¿no? Que expresan la voluntad de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdense, ¿a quiénes representan los parlamentarios? Al pueblo. Entonces, expresan esa voluntad, ¿ya? ¿No? Según la definen en muchos juristas, ¿no? Entonces, la ley es un precepto de orden colectivo que deriva de la voluntad, de la cultura y de la historia del país. Además, es la que ordena, es un conjunto de normas que ordenan el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento del país. Vamos a la siguiente, ¿no? Yo ya les había comentado quiénes son los que tienen iniciativa legislativa, no lo vamos a repetir porque los había hablado un momento. Vamos a la siguiente, ¿no? Este cuadrito lo tengo, no está muy actualizado porque muchos me dicen iniciativa ciudadana, conseguir 75.000 firmas, es imposible. Pues no, se han presentado cerca de 32 iniciativas ciudadanas, esto no está actualizado. Y se han aprobado cerca de 12. Algunas fueron al archivo, muchas fueron al archivo porque los ciudadanos presentaban cualquier cosa. Una vez hubo un grupo que nos presentó una iniciativa ciudadana de una ley que ya existía. Es una barbaridad, ¿no? O nos piden creaciones de distritos o correcciones de demarcación territorial que no pueden presentar a los ciudadanos. Eso es una facultad que solo le corresponde al Poder Ejecutivo, lo que tú me habías preguntado, ¿no? Entonces, pero sin embargo ya hay varias, algunas están en comisiones y hay muchas que ya son ley. Una de ellas es la de Fornario, que algunos de los que somos mayorcitos nos hemos visto beneficiados con esa ley de iniciativa ciudadana. Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, ¿no?, a seguir para proponer un proyecto de ley? En primer lugar, y esto es importante que lo sepamos, hay que identificar el problema central. Porque a veces inventamos cualquier cosa, pero una ley resuelve un problema general, un problema colectivo. Una vez que nosotros identificamos el problema central, tenemos que establecer la alternativa de solución. Después desarrollamos así de manera rápida, paso por paso, ¿no? Luego tenemos que evaluar la necesidad y la viabilidad de la proposición. ¿Vale la pena hacerlo o no? Porque de repente queremos hacer un proyecto de ley cuando esto se puede resolver por un decreto supremo, ¿no?, una resolución ministerial, etcétera, ¿no? O una simple gestión y no necesidad de conseguir toda una parafernalia de la votación y todo lo demás, ¿no? Y luego pautas gramaticales. Acuérdense que el Congreso es una entidad sumamente formal, ¿no?, y que tiene pautas para todo y procesos para todo. Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Cómo identificamos el problema central? No podemos identificar un problema central por la ausencia de un servicio público. Por ejemplo,
por la falta de colegios hay analfabetismo, vamos a hacer un proyecto de ley para que se creen colegios. No, eso no es, porque los parlamentarios no pueden hacer leyes para generaciones de obras públicas. Esos proyectos de ley declarativos de que se construye una carretera o tal cosa es una barbaridad, por favor no lo hagamos, ¿no? Ese es un engaño, porque además no sirve para nada, porque no lo van a hacer, ¿no? El Ejecutivo no lo hace, sino, por ejemplo, podemos presentar un proyecto de ley para mejorar la política pública de educación, para poder generar un menor analfabetismo en el país, eso sí, ¿no? Pero no la construcción de una obra pública o una generación de gasto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo pongo. Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Cómo establecemos la mejor alternativa de solución? ¿No? Entonces, hacemos una lluvia de ideas para ver soluciones a nuestro problema central, ¿no? Y tenemos que ver que el problema sea viable, que sea permanente, porque las leyes no se aprueban por un tiempo determinado, salvo la ley de presupuesto. Las leyes son de carácter permanente. Y tenemos que tener claro que esta solución tiene que ser nacional, porque las leyes son para todo el país, no es para un distrito o un grupito. Las leyes tienen carácter nacional, o sí o no, mis queridos colegas. Así funciona, eso los enseñan en los primeros ciclos de Derecho. ¿Ok? ¿Ah? ¿Perdón? Entonces, que sea permanente, que sea de alcance nacional, que sea viable, que no sea porque venga un marciano y nos ayude con el tema, ¿no? Que sea racional. Entonces, alternativas que sean posibles y no fantasiosas. Entonces, una vez que establecemos encontramos nuestra alternativa de solución, ahí recién comenzamos a ver, vamos a la siguiente, ¿no? Tenemos para ver varias alternativas para encontrar fuentes para poder desarrollar nuestras alternativas. Tenemos que ver que no tenga materia presupuestal estas soluciones, tenemos que ver que ya no exista una ley sobre la materia, como hicieron estas iniciativas ciudadanas, ¿no? Hay que ver que en los archivos si ya hay proyectos presentados sobre nuestro tema, para no copiar lo que no nos digan que hemos plagiado un proyecto. Entonces, tenemos que ver fuentes de investigación para poder desarrollar justamente estas alternativas de solución. Vamos a la siguiente, ¿no? Como fuentes también tenemos el Acuerdo Nacional, los planes de gobierno que presenta el Poder Ejecutivo a la hora que vienen a hacer investidura, o los mensajes al Congreso que hace la Presidenta. Es una rendición de cuentas que hace el Presidente cada 28 de julio, por eso es importante el mensaje al Congreso, ¿ok? Los estudios que hay de diferentes ONG, por eso yo pongo aquí un planteamiento de varias fuentes de investigación para hacer nuestro proyecto de ley y poder conseguir estas fuentes de investigación. Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Cómo evaluamos la necesidad y la viabilidad? Veamos que los beneficiarios en esta ley no va a generar un efecto colateral que pueda perjudicar a la mayoría, ¿no? Que sea un tema viable y razonable, que no haya una ley sobre el tema. Entonces, una vez que vemos que realmente va a haber un beneficio, podemos pasar al desarrollo, vamos a la siguiente, al desarrollo de la fórmula legal. Ojo, tiene dos partes el proyecto de ley, exposición de motivos y fórmula legal. Nuestra fórmula legal tiene que ser siempre en tiempo presente, no en futuro ni en pasado. El modo tiene que ser indicativo y el género masculino. A pesar que ahora hay una idea absurda y contra el castellano de que tenemos que hablar de todos y todas, hombres, no. La redacción de un proyecto de ley es en género masculino porque determina la pluralidad de todo, ¿no? Es general, generaliza todo. Todo lo que sea una ley específica para mujeres o una ley específica para hombres. Pero cuando eso no ocurra, en género masculino, ¿no? El modo singular o plural de acuerdo a lo que se quiera hacer y a espacio simple. Y ojo, la fórmula legal tiene que ser en idioma sencillo y simple para que lo entiendan todos los peruanos. Las leyes no se hacen solo para los abogados, sino es para que todos los podamos entender, ¿ok? Vamos a la siguiente. ¿Qué estructura debe tener el proyecto de ley? Tiene que tener una presentación, un título, una fórmula legal y una exposición de motivos. Toda ley tiene que tener un título para saber que ley para personas con discapacidad, ley para, no sé,
del aborto, ley para el beneficio de la familia, se me ocurre cualquier idea loca, ¿no? Toda ley tiene que tener un título para que sea fácil de ubicación, no como antiguamente que las leyes tenían número. Pero claro, nunca se imaginaron que íbamos a tener 32.000 leyes. Por eso que ahora las leyes tienen que tener título, ley que modifique la ley número tanto sobre tal tema. Entonces, de esa manera es fácil ubicar la norma. ¿Ok? Presentación. ¿Quién presenta la ley? Grupo parlamentario tal, el congresista tal, el miembro del grupo parlamentario tal, porque lo tienen que firmar los miembros del grupo, ¿no? O los ciudadanos, Hugo Rovira en representación de los ciudadanos, presentamos la iniciativa ciudadana número tal, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que tener una presentación para saber quién presenta el proyecto de ley, ¿no? La fórmula legal, donde van a estar todo el articulado, ¿no? Y la exposición de motivos, la razón de ser del proyecto. Vamos a la siguiente. Una consulta, disculpa. Justo en la exposición de motivos. A ver, ahorita vamos a hacer la exposición de motivos. Ahí llegamos. Y ahí me vas a hacer preguntar lo que te dé la gana. ¿Ya? No, bueno, tampoco exageremos. ¿Ya? Ahora vamos a la estructura del proyecto de ley, ¿no? La presentación, lo que yo le decía, ¿quién presenta el proyecto de ley? Hugo Rovira, en nombre de los ciudadanos, tal, presentamos la iniciativa ciudadana en amparo del artículo 107 y tal de reglamento, ¿no? O el congresista tal, el miembro de la bancada tal, del grupo parlamentario tal, presentamos el siguiente proyecto de ley en base al artículo tanto del reglamento y de la Constitución, ¿no? Y de ahí esa es la presentación. Eso es obligatorio en todo proyecto de ley, ¿no? O el Tribunal Constitucional o el Presidente de la República, la presentación, ¿quién presenta el proyecto? Luego el título, yo les decía, toda ley tiene que tener un título. Vamos a la siguiente. De esta manera sabemos de qué se trata la norma. La fórmula legal hay que redactarla en idioma sencillo y todo articulado puede ser, tiene que tener el nombre de la ley y puede estar dividido en títulos, en capítulos, en subcapítulos, y cada artículo tiene que tener un titulito, una sumilla que nos diga de qué se trata, objeto de la ley, requisitos, sanciones, ¿no? Ámbito de aplicación, no sé, plazo. Entonces así es mucho más fácil que cualquier ciudadano pueda entender la norma. Para que no te tengas que leer toda la fórmula legal, tú quieres saber los requisitos para tal cosa, buscas requisitos de la... Entonces, de esta forma se hacen los proyectos de ley, no de una manera sencilla. Vamos a la siguiente. Una más. Ahí. Cuando queremos modificar una ley, por ejemplo, ¿no? Tenemos que poner, ¿no? Ley que modifica la ley número tanto y el título de esa ley, para saber de qué se trata, ¿no? O ley que modifique el artículo tanto, ¿no? De la ley tal, ley, y hay que poner el número de la ley y el título de la ley para saber qué es lo que estamos modificando y de qué se trata lo que se va a modificar, ¿no? Siempre los proyectos de ley comienzan con el artículo primero, objeto de la ley, de qué se trata la ley, qué es lo que quieres con esta ley, ¿no? Entonces, siempre es más o menos así como se hacen los proyectos de ley. Vamos a la siguiente, por favor. La otra. Y ahora vamos a lo que me querías preguntar. La exposición de motivos. La exposición de motivos tiene varias partes. El fundamento de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma, el análisis costo-beneficio y de hacer el caso una incidencia ambiental. ¿Qué queremos poner en los fundamentos de la propuesta? El qué y para qué de la ley. ¿Para qué hacemos este proyecto de ley? ¿Cómo estaba la situación antes y cómo la queremos? ¿Cómo va a quedar después que aprobemos la ley? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? ¿Okay? Es por eso que queremos hacer esta ley. Esa es la razón de ser del proyecto de ley. Ese es el fundamento de la norma. Cuando hablamos de los efectos de la vigencia, esta es una ley nueva, o es una ley que modifica otra, está de acuerdo con la Constitución, hay que ponerlo siempre, ¿no? Esta ley deroga o restablece la vigencia de una norma. ¿Qué es lo que queremos con esta ley? ¿Qué cosa es? ¿No? El análisis costo-beneficio, ¿de qué se trata? ¿Va a generar gasto al Estado? ¿Quiénes son los que se benefician? No, ¿de qué se trata? No puede generar gasto, y eso siempre hay que ponerlo. Y la incidencia ambiental no es obligatoria, solo cuando afecta al medio ambiente. Es una ley que tiene que ver con el sector minero o forestal o agrario, ¿no? Entonces ahí se pone una incidencia ambiental. Y esto, ya lo demás es repetición, esto es... vamos a la última, y vamos aquí a la última lámina.
doctor. Termino acá y hay preguntas. Dame 2 segundos. Si queremos presentar una iniciativa legislativa, ¿no? Porque nos van a preguntar muchas veces, a los miembros del Congreso nos preguntan de qué se trata una iniciativa legislativa, qué tenemos que hacer. Primero tenemos que ir a la OMPE a comprar nuestros planillones y nos van a decir, enséñame tu proyecto. Ellos nos están ayudando ahora a revisar que el proyecto sea bueno y no que vendan planillones para que nos hagan un proyecto que vaya el archivo de frente como pasó con uno de ellos, ¿no? Entonces, una vez que revisen el proyecto te venden los planillones para sacar las firmas. Una vez que haces tu recolección de firmas, las presentas a RENIEC, ya no a la OMPE, a RENIEC para que verifique las firmas. La RENIEC te puede hacer observaciones si faltan o no firmas, ¿no? Tú una vez que saltan las observaciones, lo puedes presentar a la RENIEC y la RENIEC eleva todo esto, el proyecto con las firmas, al Jurado Nacional de Elecciones. Y el jurado, con una resolución del jurado de la sala plena, nos envía al Congreso el proyecto de ley, la fórmula legal, con la exposición de motivos y la firma del representante, donde nos dice que vienen acompañados de tantas cantidades de firmas. ¿Ok? Pues no nos va a mandar pues, los 500.000 planillones, eso se queda en el jurado. Y así nos envía la iniciativa ciudadana. Y esto, queridos amigos, es cómo se hace todo un proyecto de ley. Como ven, no es tan complicado, pero tampoco es tan sencillo. Entonces, tenemos que encontrar el problema central, ver las alternativas de solución que sean viables, ¿no? Y de ahí elaboramos nuestro proyecto de ley. ¿Me vas a hacer una pregunta? Sí, doctor. Primero agradecerle, muy interesante para que... Bueno, primero agradecerle, muy didáctico la forma que nos va explicando, pero tenía una inquietud en el tema de la exposición de motivos. En exposición de motivos veía que se lanza el tema del diagnóstico, el estudio diagnóstico de esa necesidad que usted refiere y el otro es la parte de la prospectiva. Sí. Correcto, los dos quieren. Sí. ¿Y en qué parte se lanza la evidencia científica para que tenga soporte? Dentro de la razón de ser del proyecto de ley, cuando lo requiera. O sea, la evidencia científica, si bien es cierto, no es obligatoria, pero se pone porque esto sustenta, es parte del fundamento del proyecto de ley. El fundamento de hecho del proyecto de ley. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tenemos este sustento por esta razón, por tal o cual cosa. Pero eso es como parte de la exposición de motivos. Cuando lo requiera, se presenta. Como la incidencia ambiental, cuando lo requiera, se presenta, porque no todo requiere una incidencia científica. Por ejemplo, para modificar el Código Civil en la parte de familia no necesita. Solo cuando lo requiera. Si no lo requiere, no. Gracias, muy mal. Okay. Doctorcito, la última pregunta. No, la que quieran. Cuando tenemos un antecedente de las normas, por ejemplo, que ya han presentado, cuando tenemos un antecedente, por ejemplo, de repente normas que han presentado los gobiernos regionales o municipales y queremos incluir nuestro antecedente ahí en nuestro proyecto, ¿en qué parte está En la exposición de motivos. En la exposición, sí, pero en la... En la primera parte, el fundamento de hecho. Ya, claro. Fundamento de la norma. ¿Alguien más? Chicos, si no, porque ya me imagino que este es un tema de verdad denso, pesado. Yo les agradezco mucho que me hayan soportado todo este tiempo. Yo lo he pasado muy bien. Veo que han estado además atentos, que eso es importante porque esto es parte de lo que hacemos día a día. Y ustedes pertenecen tenemos el honor de trabajar en un poder del Estado, el más importante del país, y conocer cómo funciona por dentro es vital. Y les agradezco y los felicito porque no todos los trabajadores del Congreso se toman este tiempo para aprender cómo funciona el Parlamento, y te agradezco que hayas tenido esta iniciativa porque es nuestra obligación saber. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por todo este tiempo. Aplausos aquí. Agradecemos la participación del doctor Hugo Rovira como expositor. Vamos a tener el operador de clausura por parte de la ingeniera Karina Palacios Quincho, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional. No sin antes saludar también la presencia del doctor Lisandro Chachi como jefe de investigación, asesoramiento científico. Bueno, sí. Sí, bueno, saludo al doctor Lisandro Chachi, por favor. Por favor. Bueno, no, agradecer por la brillante
brillante exposición que nos ha dado el doctor Hugo Rovira Zagal. De verdad, fuerte voto de aplauso. Y bueno, pues no, de repente para seguir fortaleciendo, de repente habrá otro espacio y le haremos la invitación. Y queremos ampliar esto también, no solamente a la oficina o de repente los demás colegas del despacho, pero queremos hacerlo ya a nivel de todo el Parlamento, ¿no? A nivel de las comisiones, de los asesores de las comisiones, de los diferentes órganos, para que también sus conocimientos se puedan ampliar y desarrollemos mejor nuestras tareas acá dentro del Parlamento, que es el Congreso, ¿no? En ese sentido, de verdad, nosotros muy agradecidos y damos por clausura el evento, porque ya la barriguita está pidiendo los alimentos. Agradecerte, Lizardo, también por estar y de repente algunas palabras. Gracias. Bueno, primero un agradecimiento a la ingeniera Karina Palacios, también al doctor Hugo, que nos ha ilustrado muy didácticamente este tema de proyectos aquí en el Congreso, y creo que los que estamos acá muy nutridos, y esto nos va a permitir tener muchos argumentos y elementos más sólidos para seguir logrando los propósitos de este país. Muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, un fuerte voto de aplauso. Creo que ya no van a necesitar de almuerzo porque está lleno de aplausos. Voy lleno. No, gracias. Ubicado con una foto fotográfica, por favor. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? No te lo guardan. Más fácil que se ponga para acá. Más fácil que se ponga para acá. Más fácil que se ponga acá. Acá, que se ponga acá. Doctora Karina.